Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Tradición oral y acompasada. Acordes en discos de pizarra, vinilos, cassettes y CDs. En el episodio de hoy nos atiende al otro lado de la línea Rafael Rubiano, un buen amigo de Todo Colección. Guateque Discos cuenta con más de 75.000 lotes en venta y la friolera de 75.727 valoraciones de 5 estrellas que le hacen brillar como vendedor. ¿Cómo empezaste en esto? Yo empecé a vender discos en Madrid cuando tenía 16 años en una trastienda de una librería. Después me vine aquí a Sevilla y monté la primera tienda de discos usados en el 78. O sea, fue la primera tienda de discos de segunda mano que empezó a funcionar en Sevilla. Más tarde monté otro también, se llamaba Sonanta, la tienda, y yo lo hice como estaba imitando a la Virgin en una entreplanta que no iba a nadie, claro. Y después, pues, con Juan Azagra monté La Pera aquí en Sevilla y últimamente, pues, monté también en el Centro Cultural Don Cecilio de Triana, que eso era punto y aparte. Ahí monté la sección de música, de discos en la tienda, en la librería. Infinidad de cosas te podía contar. Rafael, ¿tú ibas a los guateques por la música o a ligar? Por ambas cosas. Y me explico. Cuando iba de vacaciones a mi pueblo, yo soy de Llerena, de la provincia de Badajoz, llevaba los discos que compraba en Madrid y era una fiesta. Y por supuesto yo era el que ponía los discos. Me encantaba la música y era un placer llevarle a mis amigos del pueblo cosas que ellos no podían tener. ¿Qué música pinchabas? Pues la música de la época. Ten en cuenta que hablo de los años 60. La música de aquellos años, pues la música que se ponía prácticamente las ediciones de España, pocas cosas del extranjero se podían comprar aquí. Yo, de hecho, ya compraba en Inglaterra, en Gema Records, que tenía que ir al banco a hacerme un cheque en libras esterlinas para que me mandaran discos, porque de hecho también en el verano, en mi estancia en Castellón, en una residencia, pinchaba en una discoteca que había en la playa. No era el DJ, era amigo del DJ, pero como yo recibía discos casi todos los meses de Inglaterra, llevaba cosas que tardaban meses o años en que salieran aquí en España. ¿Y por qué los Beatles nunca pasan de moda? Bueno, los Beatles, la verdad es que cambiaron la música. Canciones muy simples que casi todo el mundo compraba. Por lo tanto, en casi todas las casas había un disco de los Beatles, que han ido pasando de generación en generación. Los medios también han influido mucho en que los Beatles nunca mueran. De hecho, yo estuve en octubre de este año en Londres, estuve también en Liverpool, y aquello parecía Disneylandia. Montones de gente de todas las edades, y me quedé sorprendido de que todavía ese espíritu siguiera. Estuve en la Academy y allí había personas desde 80 años hasta chavales de 15. Por lo tanto, Beatles forever, como dicen. Creo que nunca morirá, porque fue muy variada. Marcaron épocas, no solamente los inicios. La psicodelia, otro tipo de música que ellos fueron los que lo iniciaron, con el Sgt. Pepper, con Revolver, hay algunos temas increíbles. Y por eso no pasan de moda. ¿Cuál es el disco más raro o el preferido de tu colección? En realidad ya hay pocas cosas muy raras. Ten en cuenta que llevamos 14 años ya vendiendo cosas. Hemos tenido cosas increíbles. Ahora mismo, pues bueno, hay muchos, pero son cosas, no te digo normales, porque nunca digo que los discos son normales. Siempre hay alguien que encuentra lo que andaba muchos años buscando. Si te digo de mi colección, pues de mi colección tengo el disco original, el primer disco original inglés en mono de la casa Parlophone, que ese sí es mi disco favorito en mi colección.
¿33 o 45 revoluciones por minuto? Yo me crié con el 45. El primer disco que mi padre me compró en Madrid fue un EP de François Hardy, Todos los chicos y chicas, que lo conservo. Y también el tipo de música que me gustaba coleccionar eran todos en 45. Debido no solamente al valor de los LPs de aquella época, costaba muchísimo dinero y no estaba al alcance de todos los bolsillos. Por eso mi colección es espléndida en ese formato. Y también tuve la ocasión de comprar un lote importante de la base que los americanos tenían en Morón, de la frontera. Compré un lote grande de discos americanos. Esos discos no llevaban las portadas que estaban acostumbrados aquí a editarse en España. Venían con unas funditas de papel del sello discográfico y la gente o los coleccionistas no le echaban cuenta ni lo querían. Y para mí ahí descubrí bandas, estilos y música que por entonces aquí en nuestro país ni se sabía de ellos. Discos con memorabilia o discotecas históricas de músicos famosos, ¿dónde van a parar? Si te refieres a las colecciones de los músicos famosos, hay muchas discotecas que han ido a parar a algunas instituciones para reservarlas, para guardarlas, para exponerlas. Y otras muchas que se han perdido, han estado en los contenedores de basura o se han destruido. Pero cada día cuesta más trabajo poder encontrar algunas cosas de estos músicos. Que es más, conozco a mucha gente de aquí de Sevilla que le he tenido que grabar cosas que hicieron porque no tenían sus discos. Y eso es lo que pasa. Rafael, tú que sabes tanto de esto, ¿cuál es la magia, cuál es el rito del vinilo? Para un coleccionista el vinilo lo es todo. Siempre he estado rodeado de vinilo. Tengo 4 hijos y ellos también estuvieron rodeados del vinilo, pero no le echaban cuenta. Y hace un año mi hijo con 40 ha vuelto al vinilo. Aparte de la música, también tiene portadas maravillosas. Hay muchísimos autores que han diseñado carátulas increíbles. Las letras, los textos, las fotografías, saber quién tocaba los instrumentos. Y siempre morirá conmigo el vinilo. De vez en cuando desempolvo cajas de single y me doy sesiones de música. O las caras A y las caras B. Algunas veces las caras B eran más interesantes que las caras A. Eso es el vinilo. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Los 50, los 60, los 70, los 80... ¿Para ti cuál es la década prodigiosa del vinilo? Sigo con 60 a mitad de los 70. Yo en los años 60 estaba en Madrid y tuve la suerte de participar en un club de música que en aquellos años había creado Ángel Álvarez, Caravana Musical. Este hombre era un piloto de Iberia que con 40 años hacía vuelos a Estados Unidos, a Nueva York, California, y traía discos que la discográfica él compraba cada vez que iba. Entonces creó un club donde los domingos íbamos a la emisora de La Voz de Madrid, que estaba en Hilario Eslava, se pinchaban discos, se hacían hit parade, y eso fue para mí de verdad el que me inyectó en vena la música. Y este hombre estuvo haciendo programas hasta los 2000, murió con 82 años, y para mí ha sido mi maestro y gracias a él tengo la afición que tengo por esa época. Rafael, y respecto a la reproducción, eres muy exquisito para el asunto de los amplificadores, de los platos, de las agujas. ¿Qué nos recomendarías a los todocoleccionistas? Bueno, eso es muy difícil. Ten en cuenta que hay miles de marcas y miles de cosas. Yo te juro que sigo con mi viejo giradisco. Los altavoces que tengo siguen los que tenía en los años 60. Me lo hizo un amigo en Madrid y con ellos sigo. Ya te digo, eso depende de cada uno. Hay gente que son muy melómanos y tiene que ser las cosas muy perfectas y no sé qué. Pues yo prefiero el sonido rancio. Por eso te digo que eso depende de la persona, de cómo quiera escucharlo. El sonido de los huevos fritos, no el cri-cri. Eso es
No te digo, hombre, si hay un disco que está imposible de oír, pues ahora lo quitas y punto, pero tampoco que dé un saltito, un puntillito, eso no tiene nada que ver para disfrutar del tema. Y respecto a los aspectos técnicos del vinilo, Rafael, la estampación, el grosor, la profundidad del surco, el peso. Desgraciadamente las impresiones en España eran muy malas. Yo recuerdo que cuando salió el primer disco de los Bee Gees, el primer LP, tuve que ir al Corte Inglés 4 veces a devolverlo, porque es que sonaba horrible. Y no solamente eso, es que la aguja la ponías y se iba al final. Y no era por el peso, es que era muy malo. Los mejores vinilos son los americanos, por el grosor y por la forma, por la técnica de grabación. Esos son los mejores. Que pasa el tiempo, los ves que parece que están, vamos, para tirarlos y suenan de verdad increíble. ¿Qué nos puedes contar acerca del sello Belter? Hombre, el sello Belter fundamentalmente fue flamenco, pero en los primeros años 60 también distribuyó casas americanas. Por ejemplo, el primer EP de los Bears, el grupo americano de folk rock, se editó en el sello Belter. También hay cosas de Bobby Darin, pero vamos, fundamentalmente fue el flamenco nuestro, lo que hizo Belter. También conocí hace tiempo a personas, porque por lo visto cuando el sello Belter cerraron, a los trabajadores que estaban allí le pagaron la liquidación en discos y se iban los pobres a los mercadillos aquí en Sevilla a intentar venderlo. Y también conseguí cosas muy interesantes. Y como sevillano, ¿qué nos puedes contar del papel de Andalucía en el rock? Es fundamental en el ámbito nacional, porque aquí en Andalucía fue cuando empezó un poco el tema de las fusiones del rock con otros estilos, muy peculiar en la época, cuando por ahí grupos todos haciendo imitaciones de canciones de la época, de los Beatles, de los Rolling, de los Everly Club y cosas de esas. Aquí, a mitad de los 60, grupos inmensos en otros estilos. Y todo deriva de, como ya te comenté, de las bases que andaban por aquí, por Andalucía, en Morón y en Rota. Influenciaron, vamos, muchísimos en el rock. Y llegó el rock andaluz, esas fusiones entre el flamenco y el rock anglosajón. Conservación, catalogación. ¿Nos puedes dar una pista acerca de la escala de puntuación de la valoración de un disco? Normalmente, como comprenderás, los discos que tenemos a la venta no los podemos escuchar todos, es imposible. Vemos el estado, son muchísimos años, por nuestras manos han pasado millones de vinilos y sabemos cuando un disco está en buenas condiciones y el que no lo está. Normalmente, si están en esas condiciones, pues lo ponemos para que el que lo quiera comprar no se llame a engaño. En Guateque Discos tenéis una reputación espectacular y unas valoraciones de 5 estrellas que quitan el hipo. ¿Cómo lo hacéis para que un elemento tan delicado como un disco llegue en buen estado al comprador? Nosotros todos los discos los solemos limpiar y le ponemos unas fundas de plástico y lo enviamos en elementos profesionales. Ponemos en condiciones de que no le ocurra absolutamente nada. Es más, lo que es más difícil de enviar son los discos de pizarra, que los discos de pizarra necesitan un empaquetado especial, porque es que el disco de pizarra, cualquier golpe que reciba, se rompe. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Como coleccionista de larga data, echarás de menos los mercadillos y las ferias. ¿Volverán? Nosotros durante muchos años hemos organizado las ferias del disco aquí en Sevilla, cuando de verdad eran ferias, cuando venían 20, 30 expositores de todo el país, incluso extranjeros. Ya hace años que lo dejamos porque ya se habían convertido en mercadillos. Eran 2, 3, 4 que venían a vender y eso ya no eran ferias. En las ferias donde de verdad se encontraban cosas interesantes. Menos mal que tenemos la Semana del Disco en Todo Colección, que se celebra del 8 al 14 de junio, porque los mercadillos y las ferias volverán, Rafael.
Lo dudo mucho. Cuesta mucho trabajo. Montar una feria en condiciones cuesta mucho dinero. Los expositores que tenían que venir de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de Madrid o de Francia, le cuesta muchísimo dinero el venir, le cuesta mucho dinero la estancia. Las asistencias ya no eran lo que fueron. Todavía siguen haciéndose ferias, te digo, más que ferias, mercadillos. En Madrid, aquí en Sevilla, nosotros llegamos a meter en una feria a más de 4.000 personas. Cuando se hacía en Barcelona llegó a haber más de 200 expositores de todo el mundo durante 3 días. Aquello era increíble, esa feria. De hecho, estuve participando en varias de ellas como expositor. ¿Se incorporan nuevas generaciones? ¿Se incorporan? Pues sí, que se incorporan nuevas generaciones y va en aumento. Rafael, ¿se vende mucho vinilo para el extranjero? ¿Hay interés fuera de nuestras fronteras por ediciones raras? Eso pasó ya a la historia. Prácticamente todas las ediciones raras que hubo en nuestro país, eso ya los coleccionistas extranjeros lo tienen prácticamente todo. Hubo un boom en los años 80 de los discos que daban de promoción en la radio, de grupos de 80, los ingleses se lo pedían, era increíble. Todas las ediciones esas volaban al extranjero por una sencilla razón, o sea, eran cosas que a lo mejor no llegaban ni siquiera a salir en vinilo a la venta. Y después las raras, pues sí, cuando aparece alguna, pues mira, pues la pueden pillar, pero hay pocas. ¿Nos podrías contar un poquito del papel de Todo Colección en el mantenimiento del coleccionismo de vinilos? Hombre, por lo menos es un papel interesante. Como ya te he dicho, los mercadillos ya prácticamente han desaparecido. El mejor sitio para encontrar los discos que buscas, porque las tiendas que hay a la venta actualmente de vinilos, pues tienen poco stock. Y ahí en Todo Colección, pues afortunadamente hay de todo. Puedes encontrar un disco que buscas de clásica, que es una joya, y que ahí está, y tú te vas a encontrar, o de jazz, o de blues, también discos regionales, que se editaron muchos en los años 60. Se ha llegado al caso que muchas consejerías, pues, de Asturias, de Galicia, de Santander, nos han comprado discos. Por eso hace un papel muy importante en la venta de vinilos en España. ¿Algún consejo de experto para coleccionistas? Pues que no tengan prisa. Yo llevo buscando una canción que escuché en 1974 en Londres, que estaba por todos sitios, en los mercadillos, en las tiendas, en el autobús, y todavía no he dado con ella. Así que tranquilidad y paciencia. Rafael, ¿coleccionas algo más que vinilos? Los CDs, pues no me hacen mucha gracia, pero hacen ediciones en box set increíbles, maravillosas. Ahora últimamente no están haciendo mucho, no sé si es porque no las venden o por qué. Tengo verdaderas cosas maravillosas. La tabla Motown hizo una recopilación de todos los singles que editaron, que son unos packs que traen 8 CDs en formato de vinilo y lleva un vinilo del sello original, donde van uno a uno con las caras y las caras B, incluso los temas alternativos de esa sesión de trabajo que no se llegó a imprimir. Y sí, eso es lo que... La música es lo que me apasiona, eso es lo que colecciono. La pasión es lo que define a todo coleccionista. Belleza, paciencia, sabiduría y mucha amabilidad. Rafael, muchísimas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida a Guateque Discos y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.